Este programa contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad. Momias. Cabezas reducidas. Vísceras petrificadas. Cadáveres cortados en láminas. Esculturas de cuerpos humanos desollados. Al verlo está aceptando que no cree que la especial crudeza de las imágenes que contiene el programa sea ofensiva. Recordamos que su emisión está exclusivamente dirigida a mayores de 18 años. ¿Quién puede abrirnos el arca secreta? Javier Sierra, autor de La Ruta Prohibida, lleva más de 20 años investigando el misterio. No solo conoce las teorías más fascinantes para explicar los grandes enigmas de la historia. En el arca secreta las lleva al laboratorio. La única certeza que tenemos en esta vida es la muerte. Todos desapareceremos tarde o temprano. Por eso, cuando nos preguntamos ¿y después qué?, estamos rozando el mayor de los misterios. Desde que la especie humana tiene conciencia de la muerte, ha intentado burlarla en innumerables ocasiones. Y ante la imposibilidad de preservar la vida, muchas culturas han mitigado su frustración tratando de conservar lo único que dejamos al partir: nuestros cuerpos. Hoy, en el Arca Secreta, desvelaremos sus misteriosas técnicas de petrificación de cadáveres. Sé que nunca han visto nada igual. Los intentos por burlar la muerte han tomado muchas formas a lo largo de los siglos. Momias, embalsamamientos, petrificaciones. Hoy, en el Arca Secreta, conoceremos las técnicas ancestrales utilizadas en todo el mundo para conservar los cuerpos humanos eternamente. Seremos testigos por primera vez en televisión de un experimento científico exclusivo: la petrificación de un cadáver animal. Y conoceremos al Dr. Günther von Hagens, que ha desarrollado un vanguardista sistema para preservar el tejido biológico: la plastinación. Hoy, en el Arca Secreta, la ciencia se pone al servicio del enigma de los petrificadores de cadáveres. El enigma al que nos vamos a enfrentar hoy tiene profundas implicaciones. De hecho, está relacionado con uno de los más íntimos anhelos humanos: el de la superación a la muerte. Cuando nuestros antepasados comprendieron que era inevitable, decidieron burlarla a toda costa. Unos embalsamaron a sus muertos para no olvidarlos. Otros los momificaron para que, llegado el día, el alma pudiera devolverlos a la vida. Pero unos pocos decidieron petrificarlos. Entre ellos se encontraban alquimistas, magos y también médicos. Acompáñenos a un viaje que va a resultar desconcertante, lleno de imágenes a veces terribles, pero que nos acercará al gran enigma que desafía todavía a la inteligencia humana: la muerte. Las catacumbas del monasterio de los Capuchinos de Palermo, en Italia, albergan desde el siglo XVI una colección de más de 6.500 cuerpos incorruptos. De la mano del padre Fray Antonio, recorreremos estos túneles para conocer los secretos ancestrales de la conservación de los cuerpos más allá de la muerte. Hoy, en el Arca Secreta, conoceremos el cadáver incorrupto de Rosalía Lombardo, una niña de 10 años que se conserva de una manera tan espectacular que se le conoce como la Bella Durmiente. Mire qué bella fisonomía la de esta niña. Cuerpos convertidos en piedra.
restos casi inmortales conservados en las rocas. No podemos empezar el recorrido de la petrificación de cadáveres sin hablar antes de un milagro natural: la fosilización. Antonio García, del Departamento de Actividades Educativas del Museo Cosmocaixa, nos habla del proceso de fosilización. Imaginemos este pez, estaba nadando, cayó al fondo del mar y las bacterias se descompusieron lo que son las partes blandas, la carne, etc. Y quedaron las partes duras, el esqueleto. Con el paso de los miles de años, millones de años, la materia orgánica que forma el pez se fue sustituyendo por la materia mineral del entorno. Así que aquí tenemos un mineral, es todo piedra, pero conservando la estructura del organismo vivo. Hoy, en el Arca Secreta, comprobaremos si es posible acelerar el proceso de petrificación de un ser vivo. Consideramos un fósil cuando tiene como mínimo 10.000 años. Por lo tanto, podríamos hacer un proceso similar, acelerando el proceso, pero aún así en la escala humana pues sería muy complicado. Necesitaríamos muchas generaciones para reproducir un fósil falso, ¿no? Un fósil artificial. El resultado de nuestra investigación les dejará los pelos de punta. El recorrido histórico del misterio de la transmutación artificial de la piedra empieza, como casi todos, en el Antiguo Egipto. Según las creencias de los egipcios, era fundamental que el cuerpo se conservase en perfectas condiciones. De otra manera, no conseguiría volver a la vida tras la muerte. De forma casual, descubrieron que bajo las áridas condiciones climáticas del desierto, los cuerpos se disecaban naturalmente. En Egipto, la momificación tampoco era tan excepcional. La incorruptibilidad natural. ¿Por qué? Si tenemos en cuenta que una persona puede morir en la mañana, estar después el cuerpo muy caliente y tener una fuerte deshidratación hasta que llegue la noche, ya se dan condiciones con las cuales es fácil encontrar momias naturales. El doctor Puga, médico forense, nos confirma que este efecto natural inspiró a los egipcios la manera de conseguir la desecación artificial del cuerpo para preservarlo para la eternidad, aunque fueron desarrollando técnicas de embalsamamiento cada vez más sofisticadas. Se usa una sustancia conservadora y esta técnica debe dar lugar a una momificación. Y por último, para albergar el cuerpo inerte de los faraones, levantaron los mayores enigmas de la historia antigua: las pirámides. La Gran Pirámide y algunos monumentos de la meseta de Giza hay bloques de piedra que superan las 200 toneladas. El gran enigma, quizás más allá incluso que la propia construcción de las pirámides, personalmente para mí, es el traslado de grandes bloques de piedra. Nacho Ares, egiptólogo, se ha pasado gran parte de su vida buscando respuestas que expliquen los misterios de la construcción de las pirámides. El obelisco inacabado de Asuán, de más de 1000 toneladas, o los colosos de Ramsés II en el Ramesseum en Luxor, del mismo peso, pues plantean problemas tecnológicos y de ingeniería que hoy por hoy incluso los más modernos especialistas pues tienen grandes interrogantes en cómo se pudieron haber hecho. Sin embargo, incluso este enigma podría estar emparentado con el misterio de la petrificación de cadáveres. Según una teoría, los antiguos egipcios fueron capaces de crear piedras artificiales. ¿Fue ese el gran secreto de sus constructores? Desde que en 1822 Jean-François Champollion consiguió descifrar los caracteres de los jeroglíficos de la piedra de Rosetta, los secretos del antiguo Egipto han ido desvelándose poco a poco. Uno de estos secretos se escondía en la llamada Estela del Hambre, un misterioso texto en el que Num, el dios alfarero de la creación, proporciona una lista de minerales y productos químicos para fabricar bloques de piedra artificial con los que construir templos. ¿Mito o realidad? ¿Los constructores del Imperio Antiguo eran canteros o alquimistas? Para contestar esta pregunta y conocer una de las teorías más polémicas y fascinantes sobre la construcción de las pirámides, viajamos hasta el laboratorio de Saint-Quentin, cerca de París, que dirige el prestigioso científico Joseph Davidovich, fundador del Instituto Geopolimérico de París.
Comencé con la egiptología en 1976, tras obtener en nuestro laboratorio resultados maravillosos sobre cómo fabricar piedra artificial. El profesor Davidovich sostiene que los egipcios eran grandes expertos en química y utilizaron piedra artificial para levantar las pirámides. Para ello mezclaron piedra caliza, arcilla, agua y un combinado químico. Como resultado obtenían una especie de conglomerado para formar bloques que se endurecían con el tiempo. Es una pasta que se traslada al lugar, se vacía en moldes y luego se comprime. Las sales naturales se agregan a la composición resultante y por último se mezcla todo. Una de las sales más importantes que utilizamos es la llamada natrón. El natrón, palabra egipcia que podría traducirse por sal divina, es carbonato sódico, fundamental para el proceso de la momificación, una de las bases de la civilización egipcia y de su religión. Para momificar un cuerpo, lo primero que hay que hacer es sumergirlo en agua con sales de natrón y mantenerlo así durante 70 días, endureciéndose, petrificándose. Eso es la petrificación. Significa convertirse en piedra. Peter es la raíz griega de piedra. Se petrifica un cuerpo humano con los mismos ingredientes que se utilizan para petrificar, para repetrificar los materiales sueltos que tomas de las canteras. Davidovich sostiene que la técnica de endurecimiento de piedras blandas para construir las pirámides respondía en su esencia a un ritual religioso. Si no aceptas el hecho de que todo lo que hacían en el antiguo Egipto es un acto religioso, entonces no estás entendiendo nada. Este acto religioso respondía al culto de Num, uno de los dioses más antiguos del panteón egipcio, que creó al primer hombre a partir del barro. Ese es el dios Hnum. Ese es también nuestro Génesis judeocristiano, nuestra visión de la creación, y está conectada con la creación de la piedra sintética. Cuando hacen piedras, ellos imitan la creación. Otro detalle importante es que el nombre del faraón Keops, que construyó la Gran Pirámide, significa en jeroglífico "el dios Num me proteja". Los constructores del monumento más grande del antiguo Egipto incluyeron en su nombre al dios Hnum, que ordena que la creación tenga lugar con piedra aglomerada. Científico convencido, la formación del profesor Davidovich le llevó a buscar pruebas más allá de la mitología para sustentar sus tesis. El análisis de las piedras realizado con rayos X y con refractometría demuestra que esas piedras no son piedras calizas naturales porque tienen otras materias en su composición. Davidovich descubrió en el interior de las piedras unos filamentos parecidos a restos de cabello, así como burbujas de aire que no son corrientes en las calizas naturales. Esas piedras son la prueba de los adelantos del hombre, de un alto conocimiento en ciencia geopolimérica. Davidovich no habla de estos hallazgos como algo definitivo, es decir, habla de la posibilidad de que haya dentro este tipo de elementos orgánicos. La teoría de la piedra artificial de Davidovich levanta ampollas entre los egiptólogos más ortodoxos. Yo no creo en ninguna manera que los egipcios tuvieran conocimiento, ni técnica, ni nada parecido para ablandar piedra o crear piedra artificial. Es decir, es que no hay ni una sola prueba que demuestre este hecho. Para Nacho Ares, lo que plantea Davidovich tiene visos de verosimilitud, pero hay muchos aspectos de su trabajo que no tienen ninguna lógica. Por ejemplo, ¿por qué no utilizaron el mismo molde para todos los bloques de piedra? Tuvieron que haber utilizado, en el caso de la Gran Pirámide, 2,5 millones de moldes para fabricar ese monumento, algo totalmente absurdo. Además, diversos estudios defienden que se conocen perfectamente las canteras de donde vienen las piedras de la Gran Pirámide. Si nosotros nos acercamos a la Gran Pirámide o cualquier otro monumento antiguo de Egipto, vemos que cada uno de esos bloques proceden de la cantera con unas medidas diferentes. Sin embargo, el profesor Davidovich sostiene que el argumento de las canteras alejadas es uno de los tópicos que hay que vencer. Los egipcios no situaron los monumentos en un sitio y después se fueron a buscar las piedras a las canteras. Los erigieron en un lugar donde la naturaleza les proporcionó lo que necesitaban para construir.
La siguiente parada de nuestro recorrido es cerca de la villa de Chiusdino, en la Toscana italiana. La iglesia de San Galgano guarda una espada incrustada a perpetuidad en una roca. Es igual que la del mito de Excalibur, pero está datada al menos una década antes de que naciera la leyenda del rey Arturo. Aquí vamos a encontrar una curiosa pista sobre ablandadores y petrificadores, pero esta vez de piedras. Acompáñenme. No existe una historia como esta en el sur de Europa. En 1180, el caballero Galgano de Chiusdino decidió abandonar las armas utilizando una extraña estratagema. Llegó a este lugar atraído por una visión en la que el arcángel Miguel le condujo hasta un edificio redondo, excavado en las entrañas de la tierra, en el que él se encontró nada menos que con los 12 apóstoles. Y justo sobre ese lugar clavó su espada en la roca, una roca que dicen se abrió milagrosamente para acoger su filo. Desde el siglo XII hasta hoy, esa espada permanece en este lugar. Don Vito, párroco de San Galgano, pone de manifiesto la importancia de la espada como objeto sagrado en la Edad Media. La espada era un objeto sagrado, hasta el punto de que los caballeros la usaban como una cruz. En esos momentos de reflexión religiosa o cuando un caballero moría, le sepultaban con la espada sobre el pecho, como si fuera una cruz. Con frecuencia los caballeros clavaban sus espadas en el suelo para rezar. Según la tradición, cuando los caballeros no la extraían, significaba que renunciaban para siempre a las armas. Aquí tenemos el único ejemplo medieval de esta usanza caballeresca, de clavar la espada en el terreno para siempre, convirtiéndose en una cruz. Entre la historia de San Galgano y el mito del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda hay más que coincidencias. La historia de San Galgano ocurre en 1180, mientras que los primeros relatos que hablan de los caballeros de la tabla redonda y de su mítica historia del Grial comienzan a escribirse apenas 5 años después. Algunos estudiosos dicen que aquí nació esta leyenda, pero yo no lo creo. Al revés, aquí te conviertes en un hombre libre si renuncias a la guerra y el rey Arturo se convierte en hombre y en rey, pero debe partir hacia la batalla. Pero esta iglesia todavía guarda un secreto más. Se trata de las llamadas manos de los hombres envidiosos, 2 antebrazos de un varón del siglo XII que, según la tradición, fueron arrancados por los lobos cuando este hombre trató de separar la espada de San Galgano de la roca en un intento por humillar al santo. Lo que parece cierto es que el dueño de estos brazos presenció el milagro del hundimiento de la espada en la roca, el milagro del ablandamiento de la piedra. ¿Dónde está el milagro?, me preguntan algunos. El milagro era la renuncia a la guerra, que para los jóvenes era la máxima gloria. Para acrecentar el misterio, la abadía de San Galgano guarda una inesperada semejanza con las pautas de construcción utilizadas en el antiguo Egipto. Es una iglesia basada en el movimiento del sol. Estos círculos concéntricos dan la sensación de ser elevados. Ese nivel requiere un cierto tiempo de oración, de silencio, de oscuridad. Y cuando se alcanza, se tiene la impresión de ser elevado. Los arquitectos buscaron este fenómeno para provocar esa ilusión. Cuando se vive en paz, te elevas hacia Dios. ¿Cómo llegaron hasta los cistercienses de San Galgano estas técnicas de construcción de los antiguos egipcios? ¿De dónde salieron estas manos momificadas? En plena época de cruzadas, ¿conocieron la fórmula egipcia de la creación de piedra artificial? ¿Cómo si no quedó allí incrustada la espada? Lo único que sabemos es que desde esta época remota, Italia se convirtió en la cuna de las más sorprendentes técnicas de petrificación de cadáveres del mundo. Las catacumbas del monasterio de los capuchinos de Palermo, en Italia,
albergan desde el siglo XVI una colección de más de 6.500 cuerpos incorruptos. El padre Fray Antonio, nuestro guía por estas catacumbas, otorga todo el mérito de la conservación de cadáveres a las técnicas utilizadas por sus antecesores. Encontraron en una instancia 40 o 45 frailes que llevaban muertos unos 35 años. Aún estaban enteros, intactos. Cuando los nobles vieron cómo se conservaban aquellos cuerpos, solicitaron los terrenos para utilizarlo como cementerio. Los monjes, entonces, depuraron su técnica. Los metían en el colatorio, los limpiaban por dentro y los dejaban allí dentro encerrados herméticamente y así se colaban. Una vez que habían perdido los líquidos, tras 11 meses, los cogían, los lavaban con vinagre y los sacaban fuera al sol hasta que se secaban. Cuando estaban listos, los bañaban con arsénico diluido y luego los vestían. Mire, este es el colatorio. Allí permanece algún cuerpo. Ese lo hemos dejado para mostrar cómo se hacía el proceso. Las leyendas respecto a este lugar continúan incluso hoy. Hace solamente unos años, un turista extranjero robó de este lugar, de estas catacumbas, un cráneo humano. Dijo que desde ese día le persiguió la desgracia, que todo eran fatalidades alrededor de su vida, y decidió enviarlo de forma anónima desde China en una caja cerrada a los Carabinieri de Palermo. Los Carabinieri recibieron un cráneo humano y descubrieron que este cráneo pertenecía a este lugar. Sin embargo, esta no es la única leyenda que han inspirado los eternos moradores de estas galerías. Dígame, padre, hay una leyenda que dice que aquí está enterrado Diego Velázquez, el pintor español. ¿Es eso cierto? Sí, el español Velázquez también. Pero no se sabe dónde está. Pero se enterró aquí, ¿se cree que se enterró? Sí, se enterró aquí. Uno de los últimos cadáveres incorruptos en ser expuestos en las catacumbas fue el de Rosalía Lombardo, la hija de un general. El general era pariente de un médico que se llamaba Salafia. Fue él quien la embalsamó. Hizo este experimento y dijo que durante 100 años la niña estaría bien, se conservaría bien. Pasados esos 100 años, ya no. ¿Se conoce la fórmula que se utilizó para embalsamarla? No lo dijo. Lo quería decir, decía que lo quería contar, pero se murió sin desvelar nada. A pesar de que hace 90 años que murió, la conservación del cuerpo es tan espectacular que se le conoce como la Bella Durmiente. Nació en 1918 y murió en 1920. ¿Qué tenía? ¿2 años cuando murió? 2 años. ¿Y se sabe de qué murió, padre? No se sabe. De muerte natural. Hay muchos niños aquí enterrados, ¿eh? Ajá. Sí, como este, pero no están embalsamados. Mire qué bella fisonomía. Para conocer la herencia de los petrificadores en Italia, visitamos en Lodi el Museo Paolo Gorini. Allí nos encontramos con el profesor Luigi Garlaschelli, uno de los investigadores del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Pavía. Hoy, por primera vez para España, demostrará ante nuestras cámaras cómo convertir un cadáver animal en piedra. El profesor Garlaschelli lleva años investigando para desvelar los misterios de la petrificación.
La petrificación es una técnica de conservación de órganos y cuerpos enteros que se introduce en las otras prácticas que se usaban en los museos anatómicos, sobre todo desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, para ilustrar la anatomía de los órganos. La historia de la petrificación de cadáveres en Italia está llena de médicos, científicos y alquimistas que se dedicaron a investigar métodos para la conservación de tejidos y cuerpos humanos. Una macabra actividad cuyo resultado se exponía siempre fuera del ambiente académico. Frecuentemente competían con los ambientes oficiales, por lo que se mostraban muy celosos con sus resultados y sus técnicas. No querían revelar sus métodos y muchos se llevaron sus secretos a la tumba. Raimundo di Sangro, conde de San Severo, famoso alquimista del siglo XVII, podría considerarse el primer petrificador. En la capilla familiar en Nápoles se encuentra una nueva sorpresa a caballo entre la leyenda y la realidad. La estatua del Cristo velado, cubierto por una tela de mármol con un efecto de transparencia increíble. Tiene un efecto de transparencia tan increíble que algunos dicen que no pudo hacerse en un único bloque de mármol, sino que San Severo encargó esculpir solo la estatua sin el velo y que él mismo colocó una tela impregnada con sustancias petrificantes para formar un bloque único con la estatua. Debajo de la estatua, en la cripta de la capilla de San Severo, se esconde uno de los enigmas más siniestros del siglo XVII, las máquinas anatómicas, dos esqueletos humanos que conservan su sistema circulatorio petrificado. Están constituidas por verdaderos esqueletos humanos, uno masculino y otro femenino, sobre los cuales ha sido reconstruido el sistema circulatorio, venas, arterias, capilares. Según la leyenda, el conde convirtió en piedra las vísceras blandas de un hombre y una mujer, cuyos cuerpos se exhiben hoy en la cripta donde murieron. Sobre estas máquinas anatómicas surgió la leyenda de que él había inyectado una solución metalizante en las venas de sus sirvientes, que quizá estaban todavía vivos, preservando así su forma. Y luego la carne se fue descomponiendo lentamente, dejando visibles esas venas metalizadas. Naturalmente es una leyenda no comprobada en los hechos. Girolamo Segato, uno de los espíritus más eclécticos del XVII, fue el primer petrificador propiamente dicho. Fue a Egipto con el ejército de Napoleón, como cartógrafo y explorador, y fue uno de los primeros en entrar en las pirámides y ver las momias, que en Europa aún no eran muy conocidas. Se quedó tan impresionado que cuando volvió a Italia hizo toda clase de experimentos para intentar reproducir estos métodos de conservación. Con la ambición de desafiar el tiempo, Girolamo Segato elaboró un sistema propio utilizando diversos métodos para la conservación de los cuerpos después de la muerte. Sus resultados fueron impresionantes y tan secretos que se llevó la fórmula a la tumba. Sin embargo, el ejemplo de Girolamo Segato cundió. El oficio de petrificador aumentaba sin parar, envuelto siempre en un halo de secretismo que le hacía objeto de los temores populares y dio origen a fantásticas leyendas. El petrificador más famoso fue Paolo Gorini, que dejó algunos apuntes generales sobre su técnica. Últimamente, gracias al trabajo de Alberto Carli, conservador del Museo Gorini, se han encontrado manuscritos en el archivo histórico de Lodi, donde sus procedimientos se detallan un poco más. Hemos intentado reproducir su método con resultados bastante buenos. Hoy seremos testigos en exclusiva de una demostración de los métodos del Dr. Gorini para convertir un cadáver animal en piedra. Paolo Gorini utilizaba un método de inyección para conservar cuerpos enteros. Primero deshidrataba el cadáver sumergiéndolo en alcohol etílico y luego practicaba unas incisiones en el cuerpo, por donde introducía unos tubos de vidrio para inyectar una solución química a base de cloruro de mercurio. Inyectaba nel corpo della cera fusa.
Llegados a este punto, introducía en el cuerpo cera previamente calentada y fundida. La cera respeta el volumen del cuerpo y le da un aspecto menos artificial. En esta cabeza, por ejemplo, se ven aún las marcas de cera. Este compuesto blanco que vemos aquí y aquí es un poco de la cera que se ha inyectado y que con el tiempo ha emergido. Y esta fórmula preservaba venas y arterias también. El interior del cuerpo, no solo el exterior. Sí, porque la cera también impregnaba otras partes dando más naturalidad a la piel y mantenía el volumen de la pieza más normal durante más tiempo. En el Museo Paolo Gorini se encuentra una pieza única. Se trata de un ojo humano que el doctor quiso petrificar en el siglo XIX. Tenemos con nosotros al conservador del museo que nos va a explicar el esfuerzo de cómo lo hizo. Fue un gran esfuerzo. Sobre todo en su tiempo, conservar un bulbo ocular era una cosa dificilísima. Está compuesto principalmente de agua y Gorini conocía la dificultad. Gorini lo consigue y obtiene una operación de anatomía didáctica. De hecho, se puede apreciar bien que está conservada toda la estructura interna del ojo. Y era eso lo que a Gorini le interesaba, mostrar cómo funcionaba el ojo en su interior, en un momento en el que no existían los TAC, en el que el único modo de observar el interior de una persona era abriéndola. Además de este ojo perfectamente conservado, el Museo Gorini alberga piezas muy interesantes. Esta mano, que estuvo sobre el escritorio de Gorini, sirvió de inspiración a uno de los poetas malditos del XIX. Por tanto, es una pieza que pertenece a la historia de la medicina y de la literatura. No olvidemos que Gorini conocía a todos los escritores milaneses de finales del siglo XIX. ¿Puedo tocarla? Claro. Como puede ver, conserva perfectamente las uñas y todas las huellas digitales. En esta radiografía, doctor, se desvelan algunos de los secretos de la petrificación de Gorini, ¿no es cierto? El aspecto general de la radiografía revela la presencia de algunas sustancias. Aquí se ve perfectamente que algo ha sido inyectado. Por ejemplo, en la pierna, muy probablemente, estas señales son las cicatrices que él hizo con una aguja muy fina para inyectar el cloruro de mercurio y hacerlo penetrar por todas partes. En estas otras también se ve muy bien. Aquí y aquí se ven perfectamente dos cañas que han sido introducidas en la arteria o en la vena de la pierna para meter el cloruro de mercurio. Hay una mancha que sobresale del intestino. Ha llegado el momento de llevar a la práctica la fórmula de la petrificación de Paolo Gorini. Luigi Garlaschelli nos invita a su laboratorio de química de la Universidad de Pavía. ¿Cómo vamos a hacerlo? Usaremos un pollo porque no hemos conseguido una cabeza humana. Sumergimos el pollo completamente en alcohol de 90 grados, donde debe permanecer al menos 8 días. Este primer paso sirve para extraer el agua, la humedad que tiene el pollo y dejarlo impregnado de alcohol etílico. Una vez realizada esta operación, esperamos una semana para dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso para lograr la petrificación? El siguiente paso consiste en preparar una solución de cloruro de mercurio, que es este en más alcohol etílico. Esto es muy venenoso, ¿verdad? Muy venenoso. Hay que estar muy atento y usar guantes. El segundo paso consiste en sacar el pollo de la solución de alcohol y sumergirlo de nuevo en el cloruro de mercurio. El cloruro de mercurio de naturaleza proteínica es un conservante del tejido y lo endurecerá. Ahora el pollo permanecerá sumergido en esta otra solución otros 8 días como mínimo. Segunda semana, por tanto. Sí.
Sí, cuando lo extraigamos tendremos que secarlo al aire para que se evapore el alcohol y permanezca el cloruro de mercurio endureciendo la pieza. 15 días más tarde, volvemos al laboratorio para ver cómo evoluciona nuestra petrificación. Ya hemos extraído el pollo de la solución de mercurio y alcohol y lo hemos dejado secar al aire durante varios días. El pollo ha cambiado un poco de color, se ha endurecido, por tanto ya está petrificado. Pero el último paso que hacía Gorini era emplear la cera, inyectándola o sumergiendo la pieza en ella. Cera como esta, de velas. Sí, una parafina como la de las velas que hemos calentado en este hornillo. La parafina se funde a unos 60 grados volviéndose líquida. Por tanto, el último paso será sumergir el pollo en la parafina durante al menos 3 o 4 horas. Esto sirve para que su aspecto externo tenga una apariencia más natural y para fijar pequeñas partes grasas que no se hayan impregnado correctamente durante todo el proceso anterior. 4 horas más tarde, la petrificación debería haber concluido. Vamos a ver el resultado de este experimento. El pollo ya es de piedra, ya está petrificado. Sí. Sí, naturalmente la parafina aún está caliente y blanda. Por tanto, esperemos hasta que alcance la temperatura ambiente de esta sala y ya estará completamente sólido. Y aquí tendríamos el resultado final de este experimento. El pollo, que antes era carne y huesos, ahora se ha convertido en una masa sólida y perfectamente conservada para la posteridad. Todo gracias a la recuperación de antiguos documentos de una ciencia que se creía prohibida y que ahora se ha rescatado. Profesor, muchísimas gracias por habernos iluminado en esta investigación. Gracias a vos. No todos los pueblos han desarrollado estas técnicas de conservación de cuerpos para honrar a sus muertos. Los jíbaros, una tribu ancestral de Perú, conservaban las cabezas de sus enemigos como trofeos o como talismanes mágicos. Cuando se enfrentaban al enemigo en las batallas, después de matar a un enemigo, le cortaban la cabeza y después hacían un complicado proceso de reducción. Para esto tardaban bastantes días. Había muchos elementos que eran mágicos, que realmente no tenían una función física, como suele pasar en este tipo de rituales de estos pueblos, y otros que sí, que realmente eran los que producían esta reducción de cabeza. Para reducir la cabeza, los jíbaros la sometían a una compleja operación mágica. Ellos, una vez que tenían la cabeza cortada, hacían una incisión desde la nuca hasta la base del cuello y sacaban la piel, quiere decir que toda la parte ósea de la cabeza quedaba fuera, igual que el cerebro. Más tarde, después de eliminar las impurezas, los jíbaros ahumaban la piel e introducían en la cabeza arena o una piedra de pequeño tamaño. Luego la cosían por la parte occipital y por la nuca. Y de esta manera llegaban a reducir casi a 1/3, que es como realmente vemos la sansa hoy en día, las sansas que se conservan, a 1/3 de su volumen cuando el enemigo estaba vivo, ¿no? El último proceso consistía en ahumar la cabeza reducida para ennegrecerla. Es el conjuro, ¿no? Ellos lo ennegrecían para que el espíritu del enemigo no pudiera verles, no pudiera vengarse de ellos. De esta manera la cabeza se convertía en un amuleto contra los hechizos, enfermedades y desgracias. Y al mismo tiempo estas cabezas, estas sansa, eran trofeos, trofeos que le daban prestigio al que las poseía porque quería decir que había sido un gran guerrero. Cuantas más sansa tenía, lógicamente tenía más prestigio porque había matado a más enemigos.
Las técnicas de preservación de cuerpos han continuado durante el siglo XX, aunque las momias modernas más famosas lo han sido por motivos políticos. Tras la muerte de Lenin, su cadáver fue expuesto para veneración del pueblo. Cuando empezó el proceso de putrefacción, se creó un equipo de médicos para que trataran de preservarlo. Desde entonces y durante 18 años, se embadurnó periódicamente el cadáver con un bálsamo que tras la caída del muro pasó de ser secreto de Estado a secreto comercial. Lenin sigue hoy expuesto en el mausoleo de la Plaza Roja de Moscú. Otra momia política del siglo XX fue la de Eva Perón, cuya veneración ha inspirado incluso un musical. Su cuerpo estuvo expuesto durante más de 3 años, hasta que los militares que derrocaron a su marido, el general Perón, lo secuestraron y lo hicieron desaparecer durante 14 años. Hoy está enterrado en el mausoleo que la familia Duarte tiene en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. Otros cadáveres de políticos embalsamados son los de Mao Zedong, Ho Chi Minh o Francisco Franco. Francisco Franco, para estar enterrado en el Valle de los Caídos, que es una basílica, tuvo que ser embalsamado. El médico forense Antonio Puga es uno de los 4 embalsamadores que participaron en la preparación del cadáver de Franco. Un embalsamamiento normal, bueno, con una mezcla de formaldehído y agua y alcohol. El formaldehído, además de coagular las proteínas, es totalmente incompatible con la vida. Ni siquiera los microbios son capaces de vivir en un cuerpo tratado con este compuesto químico. El cadáver queda en una situación en la que únicamente va sufriendo muy lentamente un proceso de deshidratación y desecación. Corrió el rumor de que el cadáver de Franco se hallaba en un estado de preservación asistida como el de Lenin, pero el doctor Puga desmiente tal extremo. No, el cadáver de Franco no fue preservado como el de Eva Perón o de Lenin o de Stalin, porque primero el proceso era muy complejo, muy largo, y en segundo lugar no era la intención del gobierno cuando hizo el plan de las exequias, y también debo decir que porque la mujer de él no quería, la mujer de él incluso al embalsamamiento normal está un poco reacio. Sin embargo, se sabe que el cadáver fue enterrado en un ataúd triple compuesto de madera y zinc. Cada material tiene su función a la hora de preservar el cadáver. El zinc lo que impide es que esa desecación la hace más lenta y de algún modo también se cuidó el proteger el cuerpo, aunque no era necesario, contra insectos que pueden entrar. El doctor Puga se muestra cauteloso respecto a la conservación del cuerpo de Franco. No obstante, está seguro de haber hecho un buen trabajo. El cuerpo de Franco se habrá ido desecando muy lentamente. Yo creo que estará ya, por el tiempo transcurrido, totalmente seco, porque aunque el ataúd esté herméticamente cerrado, siempre tiene pequeños poros, pues, y él estará ya desecado, pero yo espero que esté bien conservado, porque en fin, si no sería un fracaso profesional. Mohamed Al-Fayed también quiere ser momificado. Para ello, el multimillonario dueño del Hotel Ritz y de los almacenes Harrods y padre de Dodi Al-Fayed, el novio de Lady Di, cuenta con la ayuda de la organización norteamericana Sumum, la única firma en el mundo autorizada para momificar. Sumum, una religión que busca la inmortalidad a través de la momificación, cuenta con una espectacular sede en forma de pirámide en Salt Lake City, Estados Unidos. El líder del culto, Corky Ra, sostiene que ha perfeccionado las antiguas técnicas egipcias. Cualquiera que pague los más de 50.000 euros que cuesta el proceso puede ser convertido en momia. Hasta ahora, casi 27.000 personas han firmado el acuerdo con esta iglesia. Los variados intentos del hombre por conservar su cuerpo después de la muerte se deben a que siempre ha albergado el deseo de volver a ocuparlo. En el siglo XXI, este intento está basado en una hipótesis científica. Lo que ahora consideramos muerte quizá en el futuro no sea algo definitivo.
Con esta esperanza hay muchas personas que confían su cuerpo al Instituto Criónico de Detroit. El doctor Robert Ettinger, fundador del movimiento crionizador, tiene total confianza en que la muerte pronto será un fenómeno transitorio. La crionización es un término creado por uno de nuestros compañeros que se refiere a la preservación mediante el frío de cualquier persona o animal para ser revivido o rejuvenecido en el futuro. Si algún día es posible revivir a los muertos, la perspectiva de una vida eterna no parece una fantasía. Vivir para siempre es demasiado tiempo. Habría que volverme a preguntar dentro de 1000 años, entonces hablaremos. El proceso es relativamente sencillo. Cuando los pacientes llegan, los limpian, les extraen la sangre y les inyectan unos componentes crioprotectores. Por último, los introducen en los tanques criónicos donde se conservan a 169 grados bajo cero. El tratamiento cuesta $28.000, más la cuota de miembro. Si el paciente muere sin ser miembro del instituto, la cuota sube a $35.000. El recuerdo del primer paciente del instituto, crionizado en 1977, está muy vivo en la memoria del fundador. No en vano, era alguien muy allegado a él. Esta es mi madre, fue nuestra primera paciente, eso fue en 1977. Esta foto fue tomada cuando era joven, claro. Y esta es mi primera esposa, Elaine, ella fue nuestra segunda paciente. Las implicaciones morales y religiosas de esta práctica son obvias, pero los miembros del instituto piensan que intentar alargar la vida todo lo posible es algo perfectamente compatible con la religión. Joe Kowalski, uno de los fundadores del instituto, nos da un ejemplo crucial. ¿Puedes imaginarte al principio del siglo XX? Si le dijeras a alguien, vamos a coger un corazón de una persona y lo pondremos dentro de otra, te dirían, eres como Frankenstein, no puedes hacer eso. No sabemos con certeza lo que será considerado muerte dentro de 100 años. Ese es el motivo por el que cada vez más personas confían su cuerpo a las bajas temperaturas y a las manos expertas de Andy Zabaki, conservador del instituto. Tenemos 82 pacientes humanos, 20 perros, 20 gatos y algunas otras mascotas. Aquí hay 14 pacientes, allí hay 7, allí hay 10. Cada uno de esos tanques contiene 6 personas crionizadas. También tenemos algunas mascotas y muestras de ADN en un contenedor pequeño abajo. Podemos levantar la tapa para que os hagáis una idea. Uno de los mitos más extendidos es el caso de Walt Disney. El presidente del instituto nos desvela la verdad sobre la leyenda del genio de la animación. Se dice que Walt Disney quiso ser crionizado, preservado bajo cero, pero su familia se opuso. Sus restos fueron cremados y sus cenizas reposan en el cementerio de Forest Lawn, en Los Ángeles. Él siempre se interesó por el futuro, como puede verse en su cine, en sus programas de televisión y en sus parques de atracciones. La idea de ser congelado siempre le atrajo mucho. Los miembros del instituto y sus clientes están convencidos de que hacen una apuesta segura, aunque es muy probable que tengan que esperar largo tiempo para saber si han ganado la partida a la muerte. ¿Es posible que en el futuro seamos capaces de vivir durante siglos? Y lo más importante, ¿de verdad queremos vivir tanto? En nuestro recorrido histórico por el afán del ser humano por conservar el cuerpo más allá de la muerte, hemos viajado hasta Alemania para visitar el Plastinarium del anatomista Günther von Hagens. El doctor Günther von Hagens ha revolucionado el estudio de la anatomía y se ha hecho mundialmente famoso por sus exposiciones de cadáveres rígidos sin piel. Von Hagens descubrió en los años 70 un sistema para preservar el tejido biológico, que patentó con el nombre de plastinación. En solo una semana diseñé la técnica y la patenté. Al principio pensé que sería un método ideal para que los estudiantes de medicina pudieran estudiar los cuerpos, pero cuando comencé a mostrarlos, descubrí que la gente corriente estaba más interesada en ellos que mis colegas anatomistas. Von Hagens defiende que su obra es el mejor método de enseñanza para estudiantes de anatomía, al mismo tiempo que sirve para que las personas tomen conciencia de su propio cuerpo.
Podemos comparar las diferencias entre órganos, como unos pulmones sanos y los de un fumador. Estas diferencias ayudan a que la gente elija un camino saludable y así disfrutar de buena calidad de vida durante más tiempo. Los cadáveres plastinados se presentan sin piel y casi inalterados, tanto en su color original como en el tacto. Estos especímenes están secos. Tienen buen color. No huelen mal. Los coloco en posturas estéticas. No son macabros. La gente que los ve solo puede recibir un shock estético. La plastinación es un procedimiento en el que se funden la anatomía, la moderna química de los plásticos y la estética. Ante todo, soy un científico. Puedo emplear técnicas artísticas, como un pintor utiliza técnicas científicas. Cuando se habla de la combinación de ciencia y arte, yo siempre me sitúo al lado de la ciencia. La técnica requiere un proceso largo y delicado. La plastinación de un cadáver completo puede durar hasta 1500 horas y un año entero de trabajo. Se extrae el agua del cuerpo y tras introducirlo en acetona, se llena de polímeros fluidos y se seca mediante luz o calor. Utilizo silicona, resinas epoxi y los polímeros más estables que existen. Para preservar el calor, se inyectan polímeros especiales. Todo esto hace que la plastinación sea el método ideal para conservar cadáveres en museos, gracias a que existe la anatomía. La plastinación es una técnica polémica. Se ha llegado a decir que las exposiciones de von Hagens son cementerios vivientes. Para hacer frente a las críticas, von Hagens defiende la legitimidad de su trabajo, argumentando que los cuerpos con los que trabaja provienen de donaciones voluntarias. Quiero hacer hincapié en que todos nuestros cadáveres proceden de donantes. Si cabe alguna duda sobre la voluntad de los difuntos, ya no acepto ningún cuerpo, ni en la universidad, ni para ser plastinados. Solo aceptamos cuerpos de donantes. En la actualidad hay más de 7.500 donantes que han puesto su cadáver a disposición de von Hagens, renunciando expresamente a cualquier rito funerario. Cuando uno es muerto, no se necesita el cuerpo y se puede usar para la educación. Pienso que es mejor, más interesante, donar mi cuerpo para que sea plastinado. Vi que era algo muy educativo y que tenía un gran sentido artístico. Todo era muy profesional. Decidí que era una gran forma de reciclar mi cuerpo cuando acabé con él. Mi padre es médico y está también muy interesado por la anatomía, como yo. Me ha dicho que esto es lo mejor que puedo hacer. Estoy fascinada por estos cuerpos y quiero estar aquí cuando muera. Me gustaría ser plastinado jugando al ajedrez, porque soy ajedrecista y quiero ser inmortalizado en esa postura. Es una manera de aceptar la propia mortalidad. Por lo tanto, en muchas ocasiones, esta decisión no llega a completarse, porque tendemos a evitar pensar en nuestra propia muerte. Yo creo que no podemos entender la vida si no aceptamos la muerte. A von Hagens, como anatomista, no le interesa el destino individual de cada difunto. Por eso hace que los cadáveres pierdan su identidad para convertirse en algo diferente. Yo considero que mis especímenes no son cadáveres. Creo que la plastinación es una nueva forma de existir más allá de la muerte. Tengo que deshumanizarlos. Soy un anatomista, así que me fascinan esas láminas transparentes que son tan bellas como las vidrieras de una catedral. Están llenas de información anatómica. Quiero mezclar el arte y la ciencia. De esta manera se produce la transformación del cadáver. De ser un objeto de tristeza, pasa a ser un instrumento educativo. Yo plastiné a mi mejor amigo porque me lo pidió. Al principio era solo un cadáver, algo por lo que llorar, pero cuando empecé a diseccionarlo fue como alcanzar un fin atravesando las barreras de la muerte.
Fue muy bueno para mí, porque pude procesar mi tristeza. A medida que le diseccionaba, fue convirtiéndose en un espécimen plastinado y cumplí su voluntad. Para mí la muerte es muy normal, la vida es una excepción. Von Hagens ha plastinado más de 500 cadáveres. Las exposiciones que muestran sus especímenes, como llama al resultado de su trabajo con los cuerpos, están recorriendo el mundo desde 1996. Además de los especímenes de cuerpo entero, se han empezado a plastinar láminas humanas seccionadas transversalmente. De cada centímetro sacamos de 3 a 4 láminas. Por lo tanto, dependiendo de tu altura, cuando cortamos horizontalmente sacamos unas 650 láminas. Si cortamos así, podemos tener 300 lonchas. Cada metro cuadrado de lámina seccionada presenta un enorme interés para los estudiantes de medicina. Las láminas plastinadas de alta calidad se envían a muchas universidades del mundo. Cuando muera quiero ser cortado en muchas láminas y así seré capaz de educar en muchos centros al mismo tiempo. Además, cuando te cortan en muchas láminas transparentes, eres maravilloso. Por otra parte, la plastinación es una técnica cuya duración parece ilimitada. Las momias no están bien conservadas, solo son famosas porque son muy antiguas. Los cuerpos plastinados durarán mucho más en el futuro. Los cadáveres plastinados durarán toda una eternidad, miles de años, indefinidamente, mientras exista el mundo y exista una atmósfera seca. Hoy el Arca Secreta se ha enfrentado a la muerte, el último tabú de Occidente. Pero, ¿hay algo después? ¿Al otro lado? ¿Saben? Quizá esa pregunta no sea tan importante como parece. Quizá lo verdaderamente trascendente sea que aprendamos a disfrutar la vida. Y esa lección, sin duda, también tiene cabida en este arca de misterios que ustedes y yo compartimos. Mi consejo: disfruten del tiempo que aún les queda.